Buenos días. Pues vamos a comenzar el segundo día de la Semana de los Procariontes. Tenemos el honor de tener aquí al doctor Arturo Becerra, quien es un profesor investigador aquí de la facultad. Ha trabajado siempre con lo que son los procariontes. Hoy nos va a dar un tema muy importante que no se había abordado en estas semanas, que es el origen de estos mismos, ¿no? Por favor, quisiera que recibamos con un aplauso al doctor Arturo Becerra. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno participar y hacer uso o halagar específicamente de los procariontes, que luego son organismos medio olvidados, y en este caso pues al menos vamos a participar varios que vivimos con estos organismos y voy a tratar de convencerlos que en realidad gracias a ellos también estamos aquí nosotros. Voy a hablar un poquito del origen. Bueno, nada más mencionar, yo estoy en el Laboratorio de Origen de la Vida, donde nos dedicamos entre varios compañeros a tratar de entender los eventos de evolución temprana, cómo eran los primeros seres vivos en su momento, qué podemos decir sobre el origen de la vida, y los que nos vamos del lado más van a ver ahorita adelante de la parte molecular hacia la parte del origen, pues cómo sería el ancestro común de todos los seres vivos, que también, como vamos a ver en la charla del día de hoy, necesariamente tendría que ser un procarionte. Entonces, bueno, vamos a iniciar con una caricatura que siempre nos ponen sobre los eucariontes y los procariontes, y seguro ustedes lo han sufrido desde la secundaria, lo cual en términos didácticos puede ser bueno, aunque en realidad, y es ciertamente una característica significativa en términos biológicos en la gran separación de los seres vivos en dos grandes grupos. Independientemente de los problemas taxonómicos, acuérdense que como biólogos tenemos un problema serio con la sistemática, y como obsesivos compulsivos siempre estamos tratando de organizar a los seres vivos de manera artificial. Pero quizás una clasificación muy natural, desde luego, es la de eucariontes y procariontes. Y este esquema, que es didáctico, que es muy apreciado por todos porque lo vimos desde que éramos niños, en realidad conlleva una serie también de sesgos, como suponer que uno es necesariamente más sencillo que el otro, y también suponer que uno es más primitivo que otro. Y lo que vamos a ver es que en realidad, incluso con cosas terribles, como algunas veces nuestros queridos profesores nos llegaron a decir, que uno eran más evolucionados que otro, que espero que eso ya no lo vuelvan a decir dentro como estudiantes de la Facultad de Ciencias, y que ningún profesor de la facultad se los diga. En realidad son igualmente evolucionados, y esos sesgos y esas características de lo que es uno, e incluso, como vamos a ver, no habría eucariontes si no hubiera antes procariontes. Bien, ¿qué sabemos de cuestiones tempranas? Conforme regresamos en el tiempo, conforme lo hacemos más, menos conocemos. Recuerden que la biología es una ciencia histórica y por lo tanto tiene una serie de características muy especiales que nos diferencian mucho de la física, de la química, lo cual no nos hace menos ciencia o más ciencia, simplemente tenemos características diferentes, y una parte de esa diferencia es el ingrediente histórico. Y en ese sentido yo lo que les quiero hablar es de las partes más tempranas o cercanas al origen, y por lo tanto de lo que desconocemos más. Aquí es donde hay muchas preguntas por hacer. Realmente, quizás en su trayectoria en que se formarán como científicos, se darán cuenta que lo más bonito en la ciencia es formular preguntas, y que tristemente pocas veces encuentra uno respuestas, pero no importa, a fin de cuentas se divierte uno mucho haciendo preguntas. Y donde hay muchas preguntas por resolver es en la evolución temprana de la vida. ¿Qué es la evolución temprana de la vida? Lo que ocurrió en los primeros millones de años de la Tierra, y que por lo tanto hay grandes eventos importantes como el mismo origen de la vida. Ustedes deben de saber, la Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años, y en eso, gracias al trabajo de los cosmólogos, hay información muy sólida, con una ventana siempre de más o menos algunos millones de años, pero que son millones de años entre nosotros, de lo que se formó la Tierra. Y también sabemos que las primeras épocas de la Tierra
eran sumamente complicadas en términos de que se pudiera originar la vida por un gran bombardeo. Hoy hay estudios muy serios sobre el bombardeo de la Luna que se puede extrapolar al bombardeo de la Tierra, porque las rocas o las zonas más antiguas de la Tierra, de 4.500 millones de años, la mayoría ya se ha perdido por la tectónica de placas. Como bien saben, la Tierra tiene una tectónica de placas. Los que vivimos en el Distrito Federal sabemos de eso cada rato, y en ese sentido las partes más antiguas pues ya se han perdido. Pero esta época pues sería sumamente complicada, lo cual orilla que la vida se tuvo que haber originado hace aproximadamente 4.000 millones de años. Y valdría la pena mencionar, el primer ser vivo no necesariamente era un procarionte. El origen de la vida es una cosa y los primeros seres vivos procariontes sería otra. A lo que llamamos procariontes ya es un organismo sumamente complejo en términos de composición y de características biológicas. Para nada el primer ser vivo tuvo que ser una bacteria o una arqueobacteria, aunque en el nombre lleve la idea de antiguo. Es casi tan absurdo como proponer que si yo dejo carne putrefacta va a haber moscas o ratones, o en el cuarto de un adolescente surgen ratones y otras cosas. Sí surgen, pero no es que se generen, sino que llegan. De la misma manera, suponer que surgiera una bacteria sería tan absurdo, solo que estamos familiarizados a ver a una rata como algo más complejo que una bacteria, pero en realidad no lo son tanto. Por lo tanto, pues el origen de la vida tuvo que darse en estas épocas, y luego pasaron cosas muy interesantes que suponemos que ocurrieron entre el origen de la vida y el primer ser vivo que tuviera un sistema similar al nuestro, en donde hay DNA, RNA y proteínas, como todos los seres vivos actuales. Y es quizás en este momento cuando surgiría el primer procarionte. Ahí falta mucho por discutir, y en ese aspecto hay un personaje que en especial en nuestro laboratorio estamos muy interesados en él, y de alguna manera hay una relación amistosa muy buena con el último ancestro común, que tratamos de entender cómo era ese organismo. Y pues como vamos a ver adelante, luego aquí hay una serie de eventos muy importantes. Fíjense, de 4.500 a 2.500 millones de años. Aquí hay un punto muy interesante, y aquí hay mucho que discutir alrededor otra vez de los procariontes. Primero, es una época en que aquí no pinta ningún eucarionte. Es época de primeros seres vivos y después época de procariontes, porque no había eucariontes. Y yo diría, hoy todavía vivimos una época de procariontes, solo que como no hacen semanas de los procariontes, no hacen mucho alarde al respecto, pero siguen siendo una parte esencial y muy importante para todos los seres vivos. Pero también hay un hecho sumamente trascendente, el hecho que en estas épocas empieza a desarrollarse un tipo de procariontes con un metabolismo muy interesante y muy importante, que es un mecanismo autotrófico que libera oxígeno, principalmente por cianobacterias, que van a producir una de las primeras grandes aumentos de oxígeno en la Tierra para que lleguemos a tener una atmósfera oxidante. Hace unas semanas estuvo aquí unos investigadores paleontólogos hablando sobre extinción, y yo les preguntaba, siempre lo he mencionado así, quizás un poquito muy de mi parte, sin tener un consenso necesariamente adecuado, que aquí debió ocurrir una de las primeras grandes extinciones, dado que aumenta radicalmente el oxígeno, y todos los organismos que estarían viviendo en esta época serían organismos anaerobios principalmente. Y bueno, me decían que es posible mencionarlo, pero no tenemos ninguna evidencia al respecto, que es posible que muchos, una cosa es el oxígeno aquí, la otra es a 2 o 3 centímetros abajo de la Tierra, y que por lo tanto pues es difícil, pero a mí me gusta seguir mencionando que es posible que ahí hubiera una gran extinción, y no solo las 5 que luego nos enseñan de eucariontes, ¿no? Pero aquí estaríamos hablando de una de procariontes importantes. Si no se extinguieron mucho, la verdad es que sí la pasaron mal muchos organismos anaerobios, pero entre los procesos que va a desencadenar este aumento de una atmósfera oxidante es la posibilidad de que haya multicelularidad
y de que empiece a surgir una célula eucariota. No estoy diciendo que es resultado directo de, pero es una de las razones adicionales o de las condicionales para que en un momento evolucionen organismos eucariontes gracias a la contaminación biológica producida por procariontes. Bien, ¿cómo serían las etapas muy tempranas? ¿Cuánto tengo de tiempo? Una hora. Que son 4.500 millones de años que hay que ponerlos en 60 minutos. La primera etapa sería, vamos, el punto del origen de la vida es algo no resuelto en este momento, ¿no? Estamos dedicándonos a la investigación y quizás nunca de manera exacta sepamos cómo fue, pero sí hay una serie de teorías muy robustas que nos explican parte de lo que pudo haber ocurrido en etapas tempranas. Por ejemplo, sabemos muy bien que la Tierra en condiciones muy primitivas, antes de que hubiera vida, era claramente una serie de mares, charcos, ríos, con una cantidad de compuestos orgánicos que podemos saber mucho de ellos, de cantidades en términos cuantitativos y cualitativos. Y son muy esperanzadores cuando uno ve la lista de los compuestos, tanto que podían producirse en la Tierra primitiva, en los experimentos tipo Miller, por ejemplo, como los que vemos en meteoritos y cometas, son muy alentadores. Cuando ve uno los compuestos, está viendo en términos prácticos todo lo que tiene un ser vivo, más muchas otras cosas más. Si bien este optimismo no resuelve el origen de la vida, al menos en términos de composición es bueno saber que muchas de estas características y estos compuestos necesarios para la vida estaban en la Tierra primitiva antes de que hubiera seres vivos. A partir de ello se han desarrollado muchas teorías, algunas de ellas con más o menos adeptos y con más o menos robustez acerca de la posibilidad de que hayan ocurrido. Les voy a hablar de la central, de la que más gente trabaja hoy en día, no necesariamente la correcta, que parte de la idea inicial de Oparin, en donde habría de una atmósfera reductora, en donde habría una síntesis de compuestos orgánicos. Vean cómo hay un proceso de evolución química, cósmica primero, luego química, para pasar a lo que sería la parte biológica, en donde habría la famosa sopa primitiva con unos compuestos suficientes para este caldo, en donde uno pudiera entender a partir de ello cómo surgieron los primeros seres vivos. Él hablaba de un modelo que serían los coacervados y que los primeros seres vivos posterior a los coacervados serían bacterias heterotróficas anaerobias. Fíjense, entonces ya estaríamos hablando aquí de un primer procarionte. La versión moderna de esta idea parte sí de la acumulación de compuestos orgánicos. Sabemos gran parte de estas características de estos compuestos, tanto por acumulación in situ, por producción en la Tierra, como los que llegaron en meteoritos y cometas. No confundirse con las ideas de panspermia, de que ya vendría la vida de otro lado, sino estoy hablando solo de los compuestos orgánicos que estarían contaminando la Tierra primitiva. Y lo que es importante es un intermediario entre esta bacteria o este ser vivo que ya es parecido en el sistema como somos nosotros, con un DNA, un RNA y proteínas, un intermediario muy importante que ha ayudado a resolver parte de este problema que tenemos en todos los huecos del momento del origen de la vida, que sería el mundo del RNA, del cual también hay evidencias muy importantes. Entonces estaríamos hablando que, si bien sigue siendo una pregunta sin resolver, al menos con los tiempos vamos haciendo cada vez más pequeña la zona de incertidumbre a partir de una sopa primitiva, pasando al mundo de RNA, en donde una molécula, lo que estaríamos esperando es una molécula que pudiera realizar todo lo que se hace en este sistema, donde tenemos una molécula que guarda la información biológica y que va a pasar a el fenotipo, en este caso en proteínas. Bueno, resulta que en el mundo del RNA la misma molécula puede guardar la información, como sabemos que hoy lo hace un virus de RNA, y también puede catalizar, como hoy sabemos lo hacen las ribosinas. La más famosa de ellas es el ribosoma, que es una de las fábricas más importantes de la célula que producen las proteínas
proteínas es una ribosima. ¿Qué significa eso? Que no es producido la catálisis por aminoácidos, sino es por un RNA, que es el ribosoma específicamente, y que posteriormente tendríamos que entender el proceso evolutivo que nos va a llevar de RNA, primero de RNA solito a RNA proteínas, y luego DNA y RNA y proteínas. Bien, ¿cómo le hacemos para acercarnos a etapas tan tempranas? Bueno, hay dos maneras. Antes del origen de la vida hay una aproximación sintética. En este sentido han participado químicos, bioquímicos, ahora los biólogos bajo diferentes perspectivas como descendientes de la biotecnología, de la ingeniería biológica o ingeniería genética, hasta lo que hoy se llama biología sintética, en diferentes posturas, no necesariamente a la que es más famosa hoy en día, sino a tratar no de generar vida en el laboratorio, pero sí de tratar de simular las condiciones que estaban presentes en etapas tan tempranas. Y aquí hay una serie de experimentos muy interesantes, solo recalcar los del trabajo de Jack Szostak o de von Piotrowski en Alemania, que han logrado hacer moléculas de RNA que se autorreplican solitas. Esto es en el laboratorio, pero esto es algo que es muy interesante y que incluso genera discusiones no solo desde el punto de vista meramente científico, sino incluso filosófico, porque lo que tenemos es una molécula que puede autorreplicarse sola. Y eso implica que puedo tener varias copias y puedo estar en un sistema de replicación y de reproducción que puede tener variabilidad. Y si hay variabilidad y hay replicación, puede haber selección natural. ¿Está vivo eso o no está vivo? No es lo que nos preocupa ni les preocupa mucho este grupo, pero lo cierto es que se trata de simular o realizar una serie de aspectos que ayuden a entender cómo sería antes de que se originara la vida. Y luego lo que hacemos mucho los biólogos, les iniciaba la plática diciendo que de alguna manera somos historiadores en ese aspecto, y lo que hacemos es tratar de ir de los seres vivos actuales, ver qué evidencias tienen de su pasado, rastrear como si fuéramos arqueólogos, paleontólogos, dentro de los seres vivos, para tratar de entender etapas muy tempranas. Y de esa es de la que les voy a platicar más, porque es la que más desarrollamos en nuestro laboratorio. Y para ello, bueno, primero valdría la pena mencionar cuáles son el registro o las evidencias del pasado que contamos para trabajar con ellas. Pues hay muy pocos, hay algo de registro fósil, morfológico, pero se darán cuenta que de microorganismos es mucho más difícil que se preserven, y sobre todo tan antiguos a lo que sería un mamut o un dinosaurio. Bueno, aquí estamos hablando de cosas mucho más pequeñas que son más difíciles de encontrar. Fraccionamiento isotópico, en ese sentido hay resultados muy interesantes. Este año uno de los trabajos en ese sentido fue ver que quizás ya había vida hace 3.900 millones de años. Filogenias moleculares, que es una herramienta accesible, económica, y que contamos de cualquier manera lo podemos hacer en esta facultad sin problema, incluso en su casa o en un café internet, que los van a ver raros si están haciendo filogenias moleculares. O incluso pueden ver algo que para ustedes como generación es algo común y corriente, pero para la mía no lo fue, que es la comparación de genomas, ¿no? Cuando yo estaba estudiando la maestría, teníamos el primer genoma completo secuenciado, que era el de Haemophilus influenza, y poquitos años después teníamos un segundo genoma completo secuenciado. Éramos muy felices porque ya podíamos comparar dos genomas, y cuando nos dimos cuenta ya teníamos miles de genomas completos secuenciados. Hoy en día, si ustedes se meten a páginas de bases de datos, hay miles de genomas completos secuenciados. Por lo tanto, la comparación ha tenido una serie de avances y de desarrollos que ocurrieron en muy pocos años. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos. Primero, sobre el registro fósil, bueno, sabrán algo de esto. Hay pocas evidencias, hay algunos muy famosos, como los que descubrió Emil Schopp en 1993. Esto es lo que vieron. Después hubo una serie de discusiones con otros paleontólogos, en donde qué tan cierto es. Muchos piensan que lo digo de broma, pero es cierto, los paleontólogos siempre se están peleando entre ellos.
y en este caso no es la excepción, también se estaban peleando y sobre si esto era un buen fósil o no, si específicamente teníamos información. Por cierto, fue una discusión que ocurrió en México en el 2001 porque fue la reunión internacional de origen de la vida en Oaxaca. Fue muy acalorada esa discusión sobre la validez específica de este registro fósil, pero bueno, alrededor de 3.000 a 3.500 millones de años tenemos variantes de cosas de este tipo. Ahora se darán cuenta que en general los paleontólogos encuentran un hueso y con eso reconstruyen al T-Rex, saben cómo hablaba o cómo gritaba, qué color tenía, qué comportamiento sexual tenía, si era bueno, si era malo. Pues para aún ellos que tienen mucha imaginación es muy difícil a partir de esto, pues a lo más que llegan es a esto, ¿no? Sin embargo, es muy difícil suponer qué características tendría, qué tipo de metabolismo, qué tipo de material genético, que son las preguntas que uno como biólogo evolutivo quisiera responder. Y pues en realidad es importante y ojalá tuviéramos más registro fósil, pero es sumamente limitado. Bien, por lo tanto recurrimos a filogenias moleculares y como saben, una de las filogenias moleculares más famosas es esa que están viendo ahí, que fue desarrollada desde finales de los años 70, pero que tiene un auge importante en principios de los 90, que es la propuesta de que todos los seres vivos estamos relacionados a partir del RNA ribosomal en este análisis filogenético en tres grandes grupos: las bacterias, las arqueobacterias y los eucariontes. En ese sentido, fíjense cómo siguen quedando aparte eucariontes de lo que serían los procariontes, arqueas y bacterias. En los últimos años también ha habido mucha discusión. Debo decir que no solo los paleontólogos están peleando entre sí, la verdad es que casi todos los científicos, pero en especial más los biólogos evolutivos nos da por estar discutiendo cuando no tenemos que hacer nada, nos ponemos a discutir, y cuando hay que hacer otras cosas nos ponemos a discutir. Y en el último trabajo hay una visión interesante que a mí no me convence del todo, pero es quizás parte de mi ignorancia en el proceso, pero hay una propuesta reciente que en realidad nosotros, los eucariontes, que es una visión muy interesante para esta semana, porque lo que proponen es que en realidad todos nosotros, acá los que estamos en verde, y digo todos nosotros, que nos incluimos a las plantas, a todos nosotros los animales, los hongos y todos los protistas, incluyendo amibas y todo esto, me anexo a este grupo como eucarionte, somos una rama derivada de un grupo de arqueobacterias. Lo cual, si esto fuera totalmente una propuesta válida, pues habría dos grandes grupos de procariontes, donde una ramita de ellas es el núcleo citoplasma eucarionte, no el eucarionte completo, porque también tenemos una parte bacteriana, nuestras mitocondrias o nuestros cloroplastos, me estoy como planta diciendo, dentro del grupo eucarionte, nuestros cloroplastos, que son de origen bacteriano. Entonces incluso hay propuestas de que desde hace, pero en un artículo muy reciente también, de que en realidad tendríamos que hablar de arqueas, bacterias y de una especie de coordinación, un linaje que va a ser resultado de la combinación de ambos, en donde serían los eucariontes. Independientemente de la sistemática del análisis filogenético, lo cierto es que es una buena oportunidad cuando tenemos a tres linajes o dos. Primero, uno, tal como lo decía Darwin hace 150 años, dice, bueno, pues si lo que yo digo es cierto, porque era muy cauteloso, pues a lo mejor mi idea se puede llevar hasta etapas muy tempranas y quizás todos los seres vivos estemos relacionados entre sí. Y es exactamente lo que se ve en esta filogenia, porque todos los linajes vienen de un ancestro común. Y ese ancestro común ha sido, por lo tanto, a partir de ese momento, una manera de acercarnos a etapas tan tempranas. Cuando Carl Woese y George Fox propusieron este esquema de los tres dominios, propusieron que este organismo que está en la base, la raíz de este árbol, era un progenote. Donde, vamos, ahora lo podemos entender, ellos cuando vieron eso dijeron, estamos llegando a algo muy, muy temprano, muy lejano en el tiempo, muy cercano al origen de la vida,
y propusieron que era un progenote, donde un progenote, como pueden leerlo ahí, es un organismo hipotético en donde el fenotipo y el genotipo no están completamente separados. Eso desde el punto de vista evolutivo es maravilloso, pero traduciéndolo, lo que están llevándolo es a suponer que era un organismo tan antiguo, tan primitivo en este sentido, en donde no tenía DNA y proteínas separadas, sino que estaban todos juntos. Porque se dan cuenta, hoy, y parte de la evolución moderna tiene que ver con esa discusión entre el genotipo y el fenotipo. En estas épocas había una sola molécula que sería las dos cosas. Es genotipo porque guarda la información, pero es fenotipo porque es el que hace las reacciones catalíticas. Estarían llevándolo al mundo del RNA. Entonces, bueno, el primer nombre de este organismo fue el progenote, un nombre poco adecuado, vamos a ver, por varias razones. Uno, porque nadie quiere llamarse progenote. Dos, porque es realmente feo. Aunque cuando uno ve las listas de los alumnos, a veces se encuentran nombres parecidos. Pero progenote significa este organismo hipotético entre estas dos, entre genotipo y fenotipo, que proponen Carl Woese y Georg. Después, Walter Fitch junto con Huber proponen la idea de un senancestro, o senancestro en inglés, el cual es una versión un poquito más adecuada porque no se compromete a las características, solo dice que es el ancestro universal. Y ese debería de ser el nombre que deberíamos usar, pero por cuestiones meramente mercadotécnicas, después se usó LUCA por Last Universal Common Ancestor, y LUCA pues es más fácil acordarse y es más bonito que progenote, y a partir de ese momento pues todos nos acordamos de LUCA como el último ancestro universal, que sería un procariote. Y aquí pues ha habido diferentes propuestas, no solo del contenido genético o de las características biológicas del último ancestro común, sino también incluso desde el concepto como tal. Fox y Georg y Carlos Woese no se equivocaron con el concepto, pero se equivocaron en dónde ponerlo. Porque lo que vamos a empezar a ver es que este organismo, conforme empezamos a reconstruirlo, estaba lejos de ser algo tan sencillo como lo proponía Carl Woese y Georg. Es decir, no era un progenote, era algo más elaborado que un progenote. Hoy les puedo decir, era un procarionte ya hecho y derecho. A partir de entonces ha habido una carrera que no ha terminado. Este año hay una publicación ya con mucho eco de un grupo muy, ¿cómo diría? ¿Qué objetivo utilizar? Bueno, que no nos cae bien al grupo de nuestro laboratorio, que sacó una propuesta muy mediática. Nosotros haremos lo propio quizás a finales de este año, no tan mediática porque no tenemos las capacidades mediáticas que ellos, pero sigue esta discusión sobre las características del último ancestro común. Desde los primeros años de la década pasada ha habido diferentes números de genomas que se han analizado. Sí, en sentido estricto, desde que hubo dos genomas, hubo el primer análisis. Esa fue la primera vez que nos ganó ese grupo con el trabajo de Kuhn entre Haemophilus influenza y Mycoplasma genitalium, que fueron los dos primeros genomas completos secuenciados, y sacaron un artículo diciendo que ya sabían cómo era el último ancestro común, cosa que nos dio mucho coraje porque nos ganaron, pero también nos dio oportunidad de contestar y decirles pues, que eran muy buenos en bioinformática, pero eran muy malos en biología, porque estaban comparando dos patógenos y con eso estaban tratando de decir cómo era un organismo. Y si algo sabemos los biólogos, cualquiera, es que un patógeno pierde cosas. Entonces es muy malo usarlo para ver, es decir, la cantidad de falsos negativos que había en ese resultado era altísimo. Entonces al menos pudimos contestarles y quitarnos un poquito la espinita de que nos hubieran ganado. Bien, hay diferentes trabajos y lo que hacemos hoy en día, y esto ha aumentado de manera radical, tiene que ver mucho con la genómica, con cosas como la metagenómica, con el análisis de genómica, en fin, con la pangenómica y todas las variantes que hay de analizar genomas entre sí. Cuando nosotros empezamos no había ninguno de estos porque eran dos genomas y punto.
pero ahora hay muchas opciones y lo que hacemos es, bueno, simplemente todo aquello que esté en arquea, que esté en bacteria y que esté en eucaria, en principio debería de estar en el ancestro universal. Eso es biología comparada básica, desde Buffon la usamos, pero la diferencia es que en vez de comparar número de extremidades, presencia o ausencia de pelo, forma de dientes, pues contamos y comparamos nucleótidos para saber qué estarían presentes en el ancestro común. Lo que esté aquí, en principio estaría en el ancestro universal. La verdad es que es mucho más complejo porque cuando uno compara estructuras morfológicas es muy fácil, ¿no? Cuando uno ve que todos los reptiles tienen 4 extremidades, incluyendo las serpientes, el ancestro de todos ellos debería de tener 4 extremidades. Sí, a nivel morfológico es muy potente, pero cuando lo vemos a nivel molecular yo puedo ver que todos los reptiles tengan una molécula específicamente y suponer que ese está en el ancestro. Pero resulta que a nivel molecular hay un fenómeno interesantísimo que no ocurre a nivel morfológico, que es el transporte horizontal, y que los procariotes son los que mandan en ese esquema junto con los virus en el esquema del transporte horizontal de genes. ¿Qué significa eso? Que los genes, en vez de estarse heredando de manera vertical como normalmente estamos acostumbrados, también se pueden heredar de manera horizontal, es decir, pasan de una especie a otra por algún mecanismo de transformación, entre otros por transformación o por virus, que pasan de una especie a otra. Entonces yo puedo encontrar que todos los reptiles tengan ese gen, pero en realidad no estaban en el ancestro, apareció en un linaje y luego pasan los demás. Esto es mucho más obvio en procariotes, en bacterias. Entonces lo único que quiero decir es que la verdad es más difícil y en este caso pues tenemos falsos positivos o falsos negativos en toda reconstrucción. Y además, lo que está claro también es que cuando nosotros hacemos comparaciones biológicas usando genomas, podemos llegar a etapas tempranas, pero no muy primitivas. Solo podemos llegar a etapas en donde quizás habría RNA y proteínas, o siendo más precisos y honestos, a los primeros procariotes. No mucho más allá, aunque podemos inferir, pero al momento de inferir también hay riesgo de cometer más errores. Pero también tenemos aproximaciones indirectas. Si las directas son complicadas, imagínense, ¿no? Tratar de entender cuáles serían los ecosistemas primitivos, cómo son las características de las líneas basales en una filogenia, tratar de hacer modelos sobre los metabolismos más antiguos y una línea también que se desarrolla en la genoma, la del genoma mínimo, que si bien había 2 vertientes, una en la de esta área, que es tratar de entender, no sé si alguna vez se lo preguntaron, si no, a partir de ahora se lo pueden preguntar, ¿qué será lo mínimo que necesito de genes para estar vivo? No ustedes, sino un primer ser vivo. ¿Qué será lo mínimo? ¿No? De todos los genes que tenemos en los genomas actuales, ¿cuáles serán los genes mínimos para que pueda estar vivo? ¿No? Entonces pueden empezar a tales características. Si piensan en genes implicados en pelo, muy posiblemente el primer ser vivo no necesitaba pelo, pero necesitaría un serie de metabolismos específicos. ¿Cuáles serían esos genes? Bueno, es una pregunta teórica muy importante, evolutiva, pero también tuvo una línea biotecnológica, muy importante, que se ha desarrollado también en los últimos años, y seguro escucharon de esto, en un consorcio como el de Greg Venter, que lo que intentan hacer es un chasis con otra intención muy diferente a la que acabo de decir. La primera es simplemente para entender, que es muy loable, y la otra es para hacer un negocio, que es hacer un chasis que puedan hacer biotecnología y rentar su chasis para hacer cualquier cosa. Y hay un genoma muy reducido en ese sentido, ya es un organismo que está vivo, aunque no se sintetizó, pero se copió a partir de organismos vivos. Entonces tienen que pagarle derechos de autor ahí. Uno de los debates muy importantes, ¿cómo serían estos primeros procariontes? ¿Cómo serían estos ya ancestros comunes? ¿Qué tipo de metabolismo serían? ¿Serían hipertermofílicos? ¿Serían autotróficos? ¿Anaerobios? Bueno, hay mucha discusión al respecto. Hay una línea, que justo es a la que pertenece ese grupo que les acabo de mencionar,
Y por cierto, uno de los autores principales estaba en México en una conferencia. Pero bueno, yo creo que si hubiera estado con él en el muro, aquí no hubiera pasado él aquí. Pero bueno, ya está aquí. Entonces, este grupo lo que propone es que las ventilas submarinas son un lugar adecuado en donde puede surgir la vida. La idea es interesante, sobre todo por la química que hay alrededor de las ventilas submarinas, pero es sumamente una propuesta llena de conjeturas y de especulaciones conjuntas que la verdad son muy frágiles. Pero bueno, esta propuesta es interesante y se basa también en una idea en que las primeras reacciones químicas y que por lo tanto los primeros seres vivos tendrían que vivir a altas temperaturas, es decir, ser hipertermofílico. Acuérdense, cuando veíamos la caricatura específicamente de una célula eucarionte y de una célula procarionte, podrían decir que quizás los procariontes son muy aburridos en términos morfológicos porque son todos como bacilos, como cocos, por ahí una espiroqueta se suelta el pelo y tiene muchos flagelos, pero no hay muchos si lo comparamos con los eucariontes, en donde podemos tener un perro chihuahueño y una secuoya o cualquiera de sus compañeros que esté sentado en el auditorio. Es decir, la diversidad morfológica es impresionante. Pero si lo vemos a nivel metabólico es la venganza de los procariontes, porque todos los eucariontes son en general muy aburridos en términos metabólicos. Hay una franja en general en donde todos vivimos más o menos a la misma temperatura, más o menos en las mismas condiciones. Sin embargo, nos vamos a los procariontes y vamos a ver que tenemos seres vivos, los hipertermofílicos, que viven a más de 100 grados centígrados, como Pirococcus furiosus o Pirococcus sacanicus o Acidanus sulfierus, que es un organismo más bonito todavía porque vive, si bien la temperatura no es muy alta, es alrededor de 90 grados centígrados, que ya nos quemamos cualquiera de nosotros en 90 grados centígrados, viven en pHs abajo de 2, entre 1.5 y 2. Entonces sería equivalente a tomar ácido nítrico, ponerlo a 90 grados centígrados, metan el dedo y van a ver esas son las condiciones en las que vive un procarionte. Si lo hacen, es bronca de ustedes. Pero no solo altas temperaturas, pHs, condiciones sin oxígeno, condiciones con oxígenos. Es decir, la gama metabólica, como tomar metales, generar autotrofía a partir de producir metano. La riqueza metabólica está del lado de los procariontes. Y en ese sentido, la propuesta sería que los primeros seres vivos, los primeros procariontes, no los primeros seres vivos, es la base de esto, tendrían que ser organismos hipertermofílicos. Y es una discusión que no está resuelta de todo, van a encontrar en la literatura investigadores a favor y en contra. Eso nada más para que de ahora en adelante, cada que vean un artículo, esté publicado donde esté publicado, no significa que por eso lo deben de tomar como un artículo de fe. Ustedes como científicos tienen que hacer dudar de todo, incluyendo, así sea de la revista Science o Nature, que por cierto son las revistas que más retractaciones tienen. Ciertamente cualquiera quiere publicar ahí, no cualquiera puede, pero también son los que más se retractan porque tiene que ser muy espectacular el resultado. Entonces, ustedes duden de todo. Y en este caso, yo les estoy diciendo, hay propuestas por un lado de que sería hipertermofílico y otros que suponemos que no sería hipertermofílico, y lo más probable es que los dos estemos equivocados, pero el grupo que les acabo de mencionar publicó hace unos días en una revista muy importante, Nature Microbiology. Estoy tratando de quitar todos los adjetivos que puedan de mi cabeza, pero el artículo en general lo que está proponiendo, ya vean el título: la fisiología y el hábitat del último ancestro común. ¿Ya? No, pues a partir de ahora ya no hay nada que hacer. Entonces, o eso es un título sumamente ambicioso, o es un resultado, un parteaguas en el estudio del último ancestro común. Hasta donde nosotros lo hemos analizado, esto no es un parteaguas, es una reconstrucción más de las que se han hecho con características muy endebles en algunas posturas, es parte de la discusión que hay en ella, y ellos siguen diciendo que
sería un organismo autotrófico. Esta es una ruta autotrófica en donde viviría en condiciones un poco extremas, similares a las propuestas, son consistentes, no con los resultados, sino son consistentes con su manera de pensar en los artículos anteriores. Pero bueno, con esto lo único que quiero decirles es que es un tema vivo, es un tema que sigue interesando a varios grupos a nivel internacional, porque por varias razones. La más libre de todas es entender cómo serían los primeros procariontes, cómo serían estas primeras bacterias o arqueobacterias, porque no queda claro, aunque la tendencia es que primero son las bacterias, y tratar de entender qué características tendrían estos seres vivos. Bien, ellos siguen proponiendo que sería un organismo hipertermófilo. Nosotros con anterioridad publicamos un trabajo donde encontramos que no es consistente los resultados que se tienen, o que el último ancestro común no tendría todas estas características, porque cuando uno ve a los hipertermofílicos y cómo resuelven la hipertermofilia, encontramos que está ahí porque se han adaptado a ello, pero el ancestro no poseía esas mismas características, que es esta imagen de aquí. No voy a meterme en mucho detalle, pero simplemente que la versión que tenía el ancestro común, este primer procarionte, no lo tenía duplicado, y en realidad es algo que pasó de las arqueobacterias hipertermofílicas por transporte horizontal a las bacterias hipertermofílicas. Pero bueno, este trabajo no les interesa a los que publicaron el anterior y no lo citan. Y la otra discusión es si era autotrófico o heterótrofo, es decir, si podía producir sus propios compuestos orgánicos o simplemente los tomaba del medio. Es una discusión también interesante porque significa qué características y qué tan pegado estaría a etapas tempranas de la vida. Suena lógico suponer que estos no son los primeros seres vivos, esa es la primera confusión, son ya organismos resultado de un proceso evolutivo de muchos años, o si no de muchos años, de muchas etapas para llegar a estos primeros seres vivos, fueran autótrofos. Sin embargo, también es muy fácil suponer que fueran heterótrofos, porque estamos hablando que habría una serie de formación de compuestos orgánicos que podrían tomar del medio. Hay una discusión, no quiero aburrirlos demasiado con bioquímica, ya sufrirán sus clases de bioquímica a lo largo de los siguientes semestres. Nada más, si les da miedo el ciclo de Krebs, pues ven que hay muchos más ciclos en el metabolismo. Incluso si les daba pesadillas el ciclo de Krebs, también está el ciclo de Krebs al revés. Entonces tienen que aprender al derecho y al revés. Y lo que es muy bonito, además de que no sirve de nada aprendérselo ni el derecho ni al revés, sin entender cuáles son las reacciones que van ocurriendo, lo bonito del ciclo de Krebs es que si va en un lado, como normalmente lo aprendemos, pues nos da ATP, pero si da en el otro lado puede tomar CO2, incorpora y nos va a producir moléculas generando un proceso autotrófico. Entonces la pregunta es, de todos estos procesos autotróficos, ¿cuál es el más antiguo y cómo serían los primeros seres vivos? Bueno, pues entre algunos compañeros del laboratorio, algunos que están sentados por aquí adelante, nos pusimos a analizar estos compuestos, estos metabolismos, y analizamos la filogenia de cada una de las enzimas que participan en el proceso, y nos dimos cuenta que ni el ciclo de Krebs ni el otro, este es el mismo Nutri Pathway, que es el que venía en el artículo que les acabo de mencionar en el resumen, y bueno, vemos que muchas de las enzimas claves que participan en este proceso metabólico también son resultados del transporte horizontal o que vienen de otras rutas metabólicas. Una cosa muy bonita que ahora al aplicar las ideas evolutivas de evolución molecular en rutas metabólicas es que nos damos cuenta que muchas de las rutas metabólicas se han conformado por un proceso que llamamos patchwork, que es un proceso de tomo un poco de aquí, tomo un poco de allá y hago una nueva ruta metabólica. Y eso es justamente lo que vemos en estas rutas. Por lo tanto, pueden ser antiguas, pero no son primitivas. Son rutas que se ensamblaron a partir de otras rutas metabólicas, como es el caso de la metanogénesis. Entonces, bueno, no estoy diciendo necesariamente que el otro grupo esté mal y nosotros bien, aunque yo creo que sí, pero lo que quiero que vean es que hay controversia para tratar de entender las características
de estos primeros seres vivos. Y el gran problema es que, independientemente de quién tenga la razón, que muy probablemente nadie, es que meternos a etapas tan tempranas ofrece una serie de retos muy importantes como científicos, pero a la vez lo hace muy interesante. ¿Por qué? Porque no tenemos, estamos muy contentos porque hay miles de genomas completos secuenciados. Porque cuando había 2 genomas completos secuenciados, bueno, pues es lo que hay, son 2, ya hay, pero pues es una muestra muy poco representativa. Entonces, ya hay miles. Pues sigue siendo una muestra muy poco representativa. ¿Cuántos seres vivos existen y han existido en la historia de la Tierra? Pues a lo mejor si tuviéramos todos esos genomas podríamos decir algo más razonable, pero eso nunca lo vamos a tener y siempre vamos a tener una muestra incompleta, por más grande que sea. También hay pérdidas de genes. Los seres vivos, si algo tienen, son promiscuos, se pasan genes, se quitan cosas, pierden cosas, como adolescente, ¿no? Todo. Entonces los seres vivos van dejando una serie de características confusas cuando lo que uno quiere es reconstruir la historia. Y reconstruir las cosas tan antiguas de los seres vivos es muy difícil. Enfrentamos todos estos grandes problemas. Y uno de ellos, el que está marcado aquí, es el transporte horizontal que les mencionaba, que para algunos investigadores es un dibujo de la hija de uno de los compañeros del laboratorio, que ahora está en otro lado, se llama Sofía Delaye, pues que está simulando a la postura de algunos investigadores que suponen que en realidad la filogenia es más o menos una cosa así, una especie de nudo gordiano, donde algunos investigadores como Ford Little en Canadá dice pierdan toda esperanza, nunca vamos a saber cómo es el pasado. Pero habemos tercos que entre más nos dicen que no hay que hacerlo, con más ganas lo intentamos y tratamos de entender, al menos parcialmente, cómo serían estos primeros procariontes. Y es justo lo que tratamos de hacer en el laboratorio. Por último, nada más mencionar que estos otros grupos también han tratado de meter una parte importante en la parte de evolución temprana. Y vean, son hipótesis muy llamativas, pero algunas ni siquiera son hipótesis o especulaciones académicas, pero solo eso, y lo raro es que se los publiquen, pero bueno, publican estas ideas, en donde esto sería el equivalente a una ventila submarina, en donde están diciendo que ahí podrían haber funcionado como una especie de membranas, donde habría lugares en donde las temperaturas serían diferentes, y ahí estarían surgiendo los primeros seres vivos, e incluso un ingrediente que solo quiero dejar aquí porque mañana van a tener una plática específicamente sobre el caso de los virus, el papel de los virus en la evolución de los procariontes. Los virus los hemos empezado a retomar como una parte esencial en la evolución de los seres vivos y han dejado de ser eso, un virus, porque virus es veneno, como en el origen de su palabra, para empezar a entender que en realidad son una parte esencial en el proceso evolutivo. ¿Qué tan antiguos son los virus? ¿Y qué papel han tenido? Hoy sabemos que la evolución de los procariontes no sería la misma sin los virus, pero también de los eucariontes. Los virus han tenido un papel central, no solo para que nos dé gripa o otra cosa peor, sino también para que pueda haber un paso de genes entre los diferentes procesos. ¿Cuándo surgieron? ¿Qué características tienen? ¿Qué papel tienen en etapas tempranas? Eso es algo que ahora estamos trabajando en el laboratorio y hay propuestas, otra vez, de algunos otros grupos que dicen que serían muy antiguos o propuestas como la del grupo de nuestro laboratorio, y también hay algunos compañeros del mismo que están trabajando en ello, sobre que serían organismos mucho más recientes, organismos, entes biológicas más recientes y que tienen un origen polifilético. Pero mañana les hablarán muchos de virus, por lo pronto yo les diría que esta sería la época de los primeros, también es una interpretación artística de la hija de Luis Delaye, en donde, bueno, tenemos el esquema de los 3 dominios, de esta sí no es una metáfora, este sí es un árbol, en donde habría bacterias, arqueas y eucariontes, pero lo cierto es que los primeros eucariontes, muy posiblemente bacterias, estarían en la época del último ancestro común y quizás en los otros organismos que coexistieron con el último ancestro común.
cómo eran, pues falta mucho por entender. Por lo pronto yo podría comentarles que nuestra postura es que no era un progenote, ya era un procarionte, que fue precedido por etapas más tempranas, eso sí, progenotes, que tenía ya un genoma de DNA, es decir, ya era un procarionte en sentido estricto, que no era extremófilo, que no era autotrófico, y quién sabe si tenía virus o no. Y pues al invitarlos a que en su desarrollo como estudiantes de biología tengan la perspectiva de pensar también en la evolución y cómo serían las etapas más antiguas de la vida, independientemente si se dediquen a esas cosas como plantas o animales. Muchas gracias.